vamos a conversar sobre finanzas de la finca. Es importante, antes de ver el tema de finanzas de la finca, que hayamos entendido las distintas etapas de las finanzas personales, porque son ejercicios muy similares, pero en el caso de la finca tenemos que relacionarnos a las finanzas de una manera distinta, porque lo hacemos en función del ciclo de producción, pero ya vamos a abordar más sobre eso. Para esta etapa vamos a hablar sobre el ciclo de producción de la finca, la identificación de los ingresos y gastos de la finca, cómo hacer un flujo de caja y cómo hacer el cálculo de la rentabilidad. Esto nos permite ver qué tan rentable o qué tantos ingresos me está generando mi finca. Entonces, para empezar, lo más importante es identificar el ciclo productivo y cuánto ingresa y cuánto sale de mi finca. Es muy parecido al tema de finanzas del hogar, pero en este caso lo que hacemos es que controlamos los ingresos y los gastos relacionados únicamente con la producción, con el ciclo productivo que tiene la finca. En el ciclo productivo yo tengo que identificar cuándo es que compro los insumos, los abonos, los plaguicidas, el equipo, el mantenimiento de los lugares donde se quedan los peones, la época de cosecha y lo que implica la cosecha, el pago de los peones, los seguros, los materiales para la cosecha, luego toda la parte que tiene que ver con mantenimiento de la finca, como la poda, toda la parte que implica la venta de la producción. Por ejemplo, si yo estoy procesando el café, en la venta tengo que considerar empaques, tengo que considerar bolsas, tengo que considerar marketing. Si yo simplemente lo entrego, entonces tengo que considerar la gasolina, el transporte y demás. Si tengo otros productos en mi finca, por ejemplo, si en la finca yo tengo árboles frutales y estos árboles frutales producen en momentos distintos del año y yo vendo esa producción, esto tengo que tomarlo en consideración en mi ciclo productivo, el procesamiento y todas las demás etapas. Entonces, como vemos acá, en este ejemplo, tenemos un año contable que en el caso de Costa Rica es de enero a diciembre, desde que pasó la reforma fiscal. Para el sector cafetalero todavía se mantenía hasta octubre, pero ya el otro año ya va a ser de enero a diciembre, donde en la parte de arriba identificamos los ingresos y en la parte de abajo identificamos los gastos. Entonces acá vemos todos los otros ingresos que podemos tener de la finca, ¿verdad? La venta de aguacates y la venta de café. ¿Qué son estos otros ingresos? Por ejemplo, que yo tengo limones y los vendo, o no sé, como cualquier otro ingreso que yo tenga durante el año relacionado a la actividad productiva. Por ejemplo, si yo hago galletas de café, esos son otros ingresos que puedo registrar acá y si es un monto importante lo puedo registrar como galletas de café. Y abajo están todos los gastos, como la compra de abono, el pago de los peones, el transporte y el pago del beneficio. Entonces, esto es mi ciclo productivo. Mi recomendación, ¿cuál es? Que hagan un dibujo e identifiquen estas distintas etapas del ciclo productivo. Ahora bien, para esta etapa del ciclo productivo también yo tengo que identificar, hacer una lista de mis ingresos y mis gastos. Entonces, tengo que pensar en todo lo que implica la producción. Entonces, todos los gastos que implica la producción. Hay veces que se nos olvidan detalles súper importantes, como el seguro de los peones o, por ejemplo, no sé, que tengo que hacer algún cambio en el lugar a donde se van a quedar a dormir. Ese es un gasto que a veces se nos olvida que tenemos que hacer. Entonces, previo a hacer el flujo de caja, que es de lo que vamos a hablar ahorita, tenemos que hacer parecido a como hicimos con el proceso del presupuesto familiar, hacer una lista de todos esos ingresos y todos esos gastos. Y eso me lleva al flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Bueno, el flujo de caja es una herramienta financiera que me permite a mí conocer la liquidez del negocio. Entonces, el presupuesto que vimos en el curso anterior era una foto de un mes específico. El flujo de caja es la foto de todo el año, porque yo no voy a ver únicamente el mes de enero, sino que voy a ver todos los meses del año y así yo voy a poder saber en qué momento tengo más liquidez y en qué momento tengo menos. Entonces, me permite conocer la liquidez del negocio, facilita el registro de los ingresos y gastos en el periodo para la toma de decisiones. Entonces, si yo voy registrando en cada momento del año cuándo entra, cuándo sale dinero, yo puedo tomar decisiones, porque si yo veo que, por ejemplo, en el mes de marzo tengo muchos gastos y muy pocos ingresos, entonces puedo decidir si recorto algún gasto o si
postergo alguna de las inversiones que tengo planeadas para no quedarme sin recursos. Además, me permite identificar los momentos del año en que van a haber más gastos que recursos disponibles y yo puedo tener un saldo positivo o un saldo negativo. Un flujo de caja negativo es cuando yo tengo más gastos que ingresos y un flujo de caja positivo es cuando tengo más ingresos que gastos. ¿Cómo voy a identificar eso? Cuando yo meta toda la información en una tablita que ahorita les vamos a enseñar. Porque a la hora de sumar y restar me voy a dar cuenta cómo está mi posición. O sea, si estoy en una posición positiva o en una posición negativa. ¿Cuáles son los pasos para hacer el flujo de caja? Es muy parecido al presupuesto. Primero, identifico todas las fuentes de ingresos de la finca o el negocio. ¿Y cuándo llegan esos ingresos? Hay momentos en que la plata no va a ingresar todos los meses, ¿verdad? Por ejemplo, en la venta de café, yo todos los meses tal vez no venda café. Entonces tengo que identificar en qué momento van a ingresar esos recursos. Luego tengo que hacer una lista de todos los gastos y en qué momento van a suceder esos gastos. Es lo mismo, digamos. Yo no voy a invertir en abono si no tengo que abonar, a no ser de que yo haya revisado mi flujo de caja y revise, bueno, en este momento tengo liquidez, voy a comprar el abono porque en 2 meses cuando tengo que abonar no voy a tener la plata. Entonces lo voy a guardar y lo voy a utilizar en ese momento. Solo si es una decisión de ese tipo, sí vale la pena. Y luego los tengo que registrar en la siguiente tabla que les voy a explicar. Acá vemos el ejemplo de una familia, ¿verdad? Que tiene una finca. ¿Qué es la posición inicial? Es como yo empiezo el año o el mes, ¿verdad? Digamos que ellos empezaron a hacer el flujo de caja en enero, porque después de diciembre se dieron cuenta que no les estaba alcanzando la plata y no sabían qué hacer. Entonces, por eso para diciembre no tienen el dato. Y luego empezaron a registrar todos los ingresos. Entonces, ella se da cuenta que vende jocotes y que los jocotes los vende en febrero, que es la temporada de venta de ella, y que por los jocotes gana 50,000 colones. Además, tiene aguacates que vende en 3 momentos del año y por esos aguacates le pagan 100,000 colones normalmente. Esto se hace al inicio del año, ya durante el año ella lo va a ir actualizando. Luego tenemos la venta de café, donde tiene una venta inicial en enero de 800,000 colones y luego en junio logra recibir 1,200,000. Y el esposo que trabaja de forma fija en algún lugar a donde le pagan 80,000 por mes. Entonces, aquí en esta primera parte, vemos todos los ingresos de esta señora y vemos que el total de ingresos por mes es la suma de todos estos, ¿verdad? Entonces es la suma de todos esos que me va dando cuáles son mis ingresos. El hecho de que yo sepa cuáles son todos mis ingresos no significa que me vaya a alcanzar la plata. Entonces, acá vemos el registro de los gastos. Entonces, en el registro de los gastos, vemos los gastos que ella tiene para su finca, que es el peón, el abono, los plaguicidas, agua, gasolina, herramientas, marchamo. Son algunos. Tal vez esperamos que esos sean todos, pero lo ideal es que ustedes registren absolutamente todos. Y vemos en qué momento va teniendo distintos gastos. Esta señora en particular tiene un peón todo el año, que son 50,000 colones que todos los meses tiene que ver cómo paga. El abono que hace la abonada 3 veces al año, los plaguicidas, el agua y así sucesivamente. Y el marchamo, que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Que el marchamo es un gasto importante que tenemos que hacer al final del año. Igual, si esta persona está en la caja, le tengo que pagar aguinaldo y todas las cargas sociales que también tengo que registrar. Ella registra todos sus gastos y luego hace la suma de todos los gastos acá, que es el total de gastos, y eso me va a dar la posición del mes. Ahora, ¿cómo calculo yo la posición del mes, verdad? ¿Cómo se come esto? La posición del mes es igual a el total de ingresos menos el total de gastos. Y eso me va a dar la posición del mes. Esta posición del mes yo luego la jalo para el siguiente mes y la pongo aquí arriba. ¿Ven que es el mismo valor? Entonces, cuando ya tengo una posición inicial, lo que yo hago es que agarro el total de ingresos, a eso le quito la posición inicial y le quito el total de gastos. Y eso me va a dar la posición del mes. Y así voy sucesivamente. Entonces, agarro la posición del mes, la pongo aquí arriba y a eso le quito el total de gastos y
le sumo el total de ingresos y eso me va a dar la posición. No sé si queda claro, va de nuevo. Yo tengo mi posición del mes, que son 515,000 colones. A esa posición inicial, yo le voy a sumar el total de ingresos, ¿verdad? Porque es algo positivo. Y a eso le resto el total de gastos. Entonces, si hacemos el ejercicio, son 515. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Son 515,000 más 130,000 menos 185,000. Y eso me da 460,000. Entonces es mi posición inicial más ingresos menos gastos. Posición inicial más ingresos menos gastos. Y así voy sucesivamente para todos los periodos del año, para todos los meses del año. ¿Qué pasa si a mí me sale un número rojo? ¿Qué es un número rojo? Es cuando tengo un número negativo. Entonces, significa que estoy tomando recursos, ¿verdad? Que estoy gastando recursos de más y que el siguiente mes tengo que tener mucho cuidado. Entonces, tengo que planificar en qué momento decido recortar esos gastos, ¿verdad? Entonces, si yo veo que no sé, que en enero empecé en una posición negativa, tal vez tengo que ver qué otros gastos no hago en este momento. Pero así es a grandes rasgos cómo funciona el flujo de caja.